Ok, la primera ayuda, el primer ejercicio dice lo siguiente. La cantidad de mensajes instantáneos, por ejemplo WhatsApp, que llegan al celular sigue una distribución de Poisson con una tasa promedio de 0,1 mensajes por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen a lo más 3 mensajes por hora? Ok, acá tienen que tener varias cosas en consideración. Lo primero es que acá nos están dando una tasa de promedio de 0,1 mensajes por minuto. Y la pregunta A nos están preguntando que sea por hora, ¿ya? Entonces el primer paso que nosotros tenemos que hacer acá es convertir la variable lambda, que está en minutos, a una que sea en hora, ¿ya? Entonces, si sabemos que lambda es de 0,1 por minuto, ¿cuánto va a ser por hora, cierto? En este caso, nosotros sabemos que un minuto, o sea, que una hora son 60 minutos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es una multiplicación de 0,1 por 60, nos va a dar este valor 6. Por lo tanto, este nuevo lambda para el ejercicio A va a ser de 6, ¿ya? Como siempre también les digo, tienen que definir cuál es la variable con la que estamos tratando, en este caso es x, y distribuye de esta manera. O sea, x que distribuye Poisson de parámetros lambda, y esto es el número de mensajes que llegan por minuto. Por minuto u hora, dependiendo del ejercicio. Ya, pero minutos, horas está bien. Entonces, si la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen a lo más 3 mensajes en una hora? La probabilidad que nos están preguntando es la probabilidad de que lleguen a lo más 3 mensajes en una hora. O sea, que no llegue ninguno, que llegue uno, que llegue dos o que lleguen 3. Como estamos en Poisson, hay que ocupar la función de probabilidad, ¿ya? La función de probabilidad era la probabilidad de x igual a el valor que estemos buscando, que es igual a lambda x por Euler a la menos lambda partido en x factorial, ¿cierto? Entonces vamos reemplazando entre el 0 al 3 para poder ir calculando dicho número. En este caso, la probabilidad de x igual a 0 va a ser 6 por Euler a la menos 6, y esto partido ahí. Voy a completarlas al tiro el resto. X igual 1, probabilidad de x igual 2 y finalmente la probabilidad de x igual 3. Entonces acá tenemos 6 elevado a 0, factorial x0, 1, 1 factorial, 2, 2 factorial, 3, 3 factorial, ¿ya? Esto es súper fácil calcularlo en la calculadora. Lo único que tienen que hacer es poner exactamente todo el número que les están diciendo. En este caso, lo primero que pueden hacer es abrir paréntesis y poner 6 elevado a 0 por Euler menos 6. Como ya tenemos el Euler, ya va a salir elevado a menos 6 al tiro. Cerramos el paréntesis y ponemos el 0 factorial. ¿Ya? Como 0 factorial en este caso es 1 y cualquier número elevado a 0 también es 1, entre comillas es más fácil calcular el resto. Y después, pucha, no sé si van a alcanzar a ver. A ver, espérenme. Entonces, miren, posiblemente se vea al revés, pero lo único que tienen que hacer después es ir cambiando el 0 y este 0 al otro lado y no se van a confundir como dentro de la misma, como en la misma calculadora, ¿ya? Acá el lambda es 6 porque el ejercicio nos está diciendo que la tasa promedio es de 0,1 mensajes por minuto, pero la pregunta nos están preguntando cuántos mensajes son en una hora. Entonces siempre hay que tener en consideración o tener bien claro cuál es el parámetro que se está midiendo, si es en minutos, si es en horas, si es en centímetros, si es en kilómetros, metros, lo que sea. Siempre tiene que ir
en la misma como unidad de medición, ¿ya? Y eso tienen que tener mucho ojo cuando realicen los ejercicios. Y entonces, como les dije, se mete esto en la calculadora y van rellenando con los números, ¿ya? En este caso, el primero, la probabilidad de que no llegue ningún mensaje en ninguna hora son de 0,025, 0,0025, que llegue un mensaje es de 0,0015, que lleguen dos mensajes de 0,0446 y finalmente que lleguen tres mensajes de 0,0892. ¿Ya? Y lo único que después tenemos que hacer es sumar todo esto y nos da una probabilidad de 0,1512. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad que a lo más lleguen tres mensajes en una hora va a ser de 0,1512. Y como siempre también les digo, hay que concluir con una frase escrita. Ya en este caso, lo voy a poner acá, después va a estar más bonito en la pauta, va a ser la probabilidad que lleguen a lo más tres mensajes en una hora es de 0,1512, ¿ya? En este caso, si es que, por ejemplo, ustedes ponen todos estos valores en la calculadora y los suman, posiblemente este valor de acá vaya a cambiar porque no se están contabilizando todos los decimales, ¿ya? Y el factorial en la calculadora, si es que tú tienes esta, arriba te va a aparecer el shift y justo abajito te va a aparecer el x factorial. Voy a ver si se puede ver de nuevo. Ya, mira, ahí está el shift y ahí está el x factorial. Entonces, por ejemplo, yo pongo el número 5 y después aprieto el factorial y aparece el número al tiro. Entonces después le pongo enter y te va a aparecer el número. Va a estar al revés posiblemente, pero así se ve. Entonces, eso es con respecto a la pregunta A. La pregunta B nos dice, determine la tasa promedio de mensajes instantáneos para un nuevo intervalo de tiempo, en este caso dicen en minutos, tal que la probabilidad de que no llegue ningún mensaje es de 0,8. Entonces acá lo que nos están diciendo es calcular un nuevo lambda, y acá no estamos de nuevo considerar un lambda por minutos, pero no necesariamente es este mismo lambda, porque específicamente nos están diciendo que si se cumple esta condición de que la probabilidad sea igual a 0, que no llegue ningún mensaje, en este caso a 0 en minutos, esta debe ser de 0,8, ¿ya? Entonces, lo que debemos plantear acá va a ser lo siguiente. Es, si lambda es nuestra incógnita, y nos están pidiendo que la probabilidad de que x igual a 0 sea igual a 0,8, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la función de probabilidades, ¿cierto? Y la función de probabilidades sabemos que se realiza de esta manera, acá. Entonces la voy a copiar. Por lo tanto, acá nos queda lo siguiente. Lambda, que es nuestra incógnita, elevado a 0 por Euler a la menos lambda, nuestra incógnita, partido en 0 factorial. Y esto es igual a 0,8. Acá como sabemos de que lambda, cualquier número elevado a 0 va a ser 1 y 0 factorial es 1. Esto es 1, esto es 1, solamente nos va a quedar Euler elevado a la menos lambda. Euler elevado a la menos lambda, para poder sacar este Euler de la ecuación, tenemos que sacar el logaritmo natural de cada número. El logaritmo natural de Euler va a ser el exponencial, entonces en este caso nos queda menos lambda es igual al logaritmo natural de 0,8. Ponemos el logaritmo natural en la calculadora, logaritmo natural de 0,8, y nos va a dar que es igual a menos 0,2231. Y esto es igual a menos lambda. Por lo tanto, menos igual a menos va a ser igual a más, entre comillas. Por lo tanto, el lambda que nosotros estamos buscando para que en un minuto yo no llegue ningún mensaje es de 0,22. ¿Les quedó claro ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta?
Dedito para arriba. Súper. La segunda pregunta nos dice lo siguiente. La cantidad de horas que trabaja un trabajador part-time durante una semana es una variable aleatoria X continua que sigue una función de densidad. ¿Ya? Nuevamente, siempre que les digan función de densidad, estamos hablando de variable aleatoria continua. ¿Ya? Y se ocupa, y generalmente también les van a dar la función, entonces saben que vamos a estar hablando de esto. ¿Ya? Vamos a tener función de densidad, hay que calcular las integrales. ¿Ya? Entonces nos dice que sigue esa función de densidad y la primera dice determine el valor de la constante K. Nosotros sabemos, dado que con distintas propiedades sobre esta variable, sabemos que la función acumulada de esta probabilidad se va a calcular con una integral que va de menos infinito a más infinito de f de x, ¿cierto? Y sabemos que la suma de, más que la suma, la función acumulada en general va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces, si nos están pidiendo calcular una incógnita, lo único que tenemos que hacer es igualar esta función a 1. En este caso nos va a quedar como k por x3 a la 8, y esto es igual, entre comillas, a 1. ¿Qué hay que hacer acá primero? Como les había mencionado, siempre se habla de una función acumulada de la cual hay que sacar una integral. Por lo tanto, si esta es una función normal, hay que sacar la integral de dicha función para que nos dé la función acumulada. En este caso, acá iría con integral, y para sacarle el valor a la integral, acá diría como dx. Como k es constante y 8 también es constante, lo podemos sacar de la ecuación entre comillas. Y nos va a quedar como k partido 8 por x 4 partido en 4. ¿Cierto? ¿Alguna duda hasta ahí de por qué llegamos a este resultado? Y esto va a ser igual a 1. ¿Sí, no? Yo no caché por qué llegamos al x elevado a 4 partido en 4. Ya, acá porque, sí, como ya les había mencionado, el k y el 8 son valores constantes, cuando van multiplicados a x, por ejemplo, que no van a sufrir ningún cambio cuando saquemos el valor de la función integrada, ¿cierto? El único factor que se va a ver modificado va a ser el x. Para integrar cualquier x, por ejemplo, x, la función integral de x, nosotros sabemos que va a ser x2 partido en 2. ¿Por qué x2 partido en 2? Acá hay que imaginar que este es un 1 imaginario y por lo tanto, para sacar nuestra integral, nosotros sabemos que va a ser x de r más 1 partido en r más 1, donde este r va a ser el número elevado al cuadrado. En este caso, como la x estaba elevado a 3, va a ser 3 más 1 partido en 3 más 1. Y como ya le había dicho, que este entre comillas es constante y este también, donde no se van a ver influenciados algún cambio, porque si bien van multiplicado una x, no ven algún cambio como que los influya en cambiar su naturaleza, van para afuera nomás, ¿cierto? Que quedarían así. Y el único valor que se ha modificado son las x. Por lo tanto, x elevado a 3 va a pasar a ser x cuarto partido en cuarto, en 4. ¿Te quedó más claro ahí? Sí, perfecto. Súper. Gracias. Entonces, como ya les había dicho, acá nosotros ya sacamos la integral, cualquier función integrada nos va a dar un valor que es igual a 1, y lo único que tenemos que hacer acá va a ser despejar los valores. Como integramos este valor, nosotros sabemos de que las x, en este caso, van a fluctuar entre 0 y 8. ¿Por qué? Porque acá el mismo ejercicio nos está diciendo de que fluctúan entre 0 y 8. Por lo tanto, con esos valores hay que reemplazar. Con el 0 no vamos a reemplazar porque cualquier número elevado a 0 va a ser 1 y se te va a anular toda la multiplicación. Entonces solamente nos vamos a concentrar en el 8. En este caso nos va a quedar como k va a ser igual a 1 por 8 por 4 partido en 8 a la cuarta, ¿cierto? Lo podemos, ¿cómo se llama esto? Reducir la expresión a que quede igual a, k es igual a 4 partido en 8 tercios, ¿cierto? Porque un 8
Este 8 se va con uno de estos y quedaría elevado a la 3, ¿ya? Este mismo valor, si lo calculamos, nos va a dar un valor de 0.0078, ¿ya? Por lo tanto, el valor final puede ser cualquiera de estos dos. En conclusión, nuestra función nos va a quedar como f de x va a ser igual a, acá lo vamos a dejar como fracción, 8 tercios, x a la 3, que va a ir entre 0 en x y en 8, y va a ser 0 si es que toma cualquier otro valor. Cualquier otro valor. Y acá, me faltó acá uno. 8,3 partido en 8. ¿Entienden por qué es eso? Porque solamente reemplazamos la K y se va al otro valor. Esto igual lo podemos partir como 8 cuartas partido en bla, 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 bla. ¿Ya? Pero va a quedar más bonito en la pauta después. Yo Entonces, no caché cómo pasaste al K es igual a 1 por 8 por 4. ya mira, voy de nuevo. Teníamos que nuestra función estaba compuesta de K por 8 tercios, o sea, 8 elevado a 3 partido en 8, ¿cierto? Y esta función hay que integrarla. Para integrarla te había dicho que cualquier valor multiplicado que no afectara a la x, en este caso serían constantes, van a mantenerse igual, ¿ya? Entonces quedaría K partido en 8 por 8, y acá podemos dejarlo así, mira, voy a ir como paso por paso. K partido en 8 lo sacamos de la función y lo que se va a integrar, que va a ir como de menos a infinito, bueno, en verdad no es de menos a infinito, es de 0 a 8, va a ser el x3, ¿cierto? De x. Lo único que tenemos que integrar van a ser las x, que en este caso quedaría igual el mismo K8 por x elevado a 4 partido en 4, ¿cierto? Y estos valores se van a reemplazar entre 0 y 8 para que nos dé toda esta función acumulada que es 1, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces acá, como ya te había dicho, cualquier valor de x va a ir reemplazado con o un 0 o un 8. Como cualquier número que multiplique, cualquier número que esté multiplicado por 0 va a ser 1, no nos vamos a complicar por la parte de abajo, sino vamos a desarrollar la parte de arriba. En este caso nos va a quedar como K partido en 8 por 8 a la cuarta partido en 4. Y esto va a ser igual a 1. Como hay que despejarla acá, vamos a pasar números multiplicando y otros números dividiendo, para dejar solamente la K sola. En este caso va a quedar K, estos dos de abajo van a pasar multiplicando y este de arriba va a pasar dividiendo, ¿cierto? Sí. Entonces acá te quedaría 8 por 4 por 1, pero el 1 no afecta nada, partido en 8 a la cuarta. Como 8 partido en 8 cuartos, este 8 lo podemos simplificar, te va a quedar acá un 1, y este 8 cuartos va a pasar a ser 8 elevado a la 3. Por lo tanto, nos va a quedar que el valor de K va a ser 4 partido en 8 a la 3, o también, si lo desarrollamos o sea, calculamos este valor y lo sacamos en decimales, nos queda que es 0,0072, ¿cierto? 78. Entonces, el valor de K va a ser este. Si ahora nosotros reemplazamos la K dentro de la misma función que nosotros teníamos, nos va a quedar una función como K, que en este caso va a ser los 4, 8 elevado a la 3, por, en este caso, va el x cubo partido en 8, ¿cierto? X cubo partido en 8, y esto va a depender, los valores que va a tomar esta función van a ir del 0 al 8. Y va a ser cualquier otro valor la función,
si es que es cualquier otro valor que no esté dentro de esto, ¿cierto? Cualquier otro. En este caso, esta multiplicación de las fracciones tú la puedes simplificar y nos quedaría como 4x cubo partido en 8 a la cuarta. Y esa es la función que nosotros íbamos a tener ahora. ¿Ahí te quedó más claro? Sí, perfecto. Pero si el número abajo no hubiera sido un número, ¿qué pasaría con el resultado? Se tiene que evaluar también en ese número y después cómo se escribiría. Como algún número. Tú decís si hubiera sido una X, por ejemplo, o si Hubiera fuera un sido como 3. entre 3 y 8, por ejemplo. Ah, claro, ahí hubieses tenido que hacer este mismo cálculo menos el otro valor como cambiado, ¿cachai? Por ejemplo, te hubiera quedado, voy a hacer en negro, este mismo que va a ser k partido en 8 por 8 a la cuarta partido en 4, menos k partido en 8 por 3 a la 4 partido en 4. Y ahí hubiera tenido que calcular estos dos para decir que esta parte de acá menos esta parte de acá va a ser igual a 1. Ya, perfecto. Súper. Gracias. Entonces, eso es con respecto a la pregunta 1. Con respecto a la pregunta 2, que dice, encuentre las horas medias esperadas de trabajo, para sacar la esperanza o el valor medio, nosotros sabemos que para las funciones de densidad se calcula como la integral de x por f de x, ¿ya? Y en este caso va a ir de 0 a 8. Acá lo único que tenemos que hacer es multiplicar la función que teníamos por otro x. En este caso, como nuestra función está acá arribita, que sería esta, sería la integral, que va entre 0 a 8, de x por 4x cubo partido en 8 a la 3. Y esto va a ser con dx para poder calcular la integral. En este caso, lo que más acomoda o lo que es más fácil es juntar el mismo término hacia un lado. Es decir, todas las x van a ir juntas y los otros números que no son x van a ir juntos al otro lado. En este caso, nos queda como la integral que va de 0 a 8, 4 partido en 8 por x a la cuarta de dx. Y acá hacemos el mismo procedimiento que habíamos hecho antes. El 4 octavos lo vamos a dejar 8 a la 3. Lo vamos a dejar afuera y el único valor que va a estar modificado van a ser las x. En este caso van a ser x a la 5 partido en 5. Estos valores se van a reemplazar entre 0 y 8. Como el 0 no tiene incidencia en este caso, solamente vamos a reemplazar en 8. Y nos queda como 4, 8 a la cubo, por 8 a la quinta, partido en 5. Calculamos este valor y en este caso nos van a dar que es 51,11. ¿Ya? Este 51,11 significa que las horas medias esperadas de trabajo, las horas medias esperadas de trabajo son de 51,11 horas. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda o consulta? Súper. Y ya la última pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el trabajador trabaje más de 4 horas? Entonces lo que nos están diciendo acá es calcular la probabilidad de que x que sea mayor a 4. Como x mayor a 4 es difícil de calcularlo, tenemos que hacer un mini cambio y nos va a quedar 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 4. ¿Ya? Acá en ayudantías anteriores les había mencionado que cuando te están diciendo que es solamente mayor a 4, es decir, que va como del 4 en adelante, o generalmente sin encontrar el 4, para después calcular como la otra patita de la probabilidad va a ser menor o igual, ¿ya? Si les hubieran dicho, por ejemplo, que era x mayor o igual a 4,
acá tendrían que haber hecho el reemplazo de 1 menos la probabilidad de x menores o iguales a 3, ¿ya? En este caso se considera el 4 cuando usted solamente está diciendo mayor a. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de x mayor o igual a 4. En este caso es utilizar la misma función que teníamos, sacarle la integral y utilizar la función acumulada. ¿Ya? Entonces voy a ir de nuevo paso por paso. Si teníamos que nuestra función era igual a 4x a la 3 partido en 8 cúbico, tenemos que acá reemplazar, integrar esta función. Nos va a quedar la integral de 4, 8 a la 3 por x a la 3 d de x. Integramos esta función y nos queda como 4, 8 cúbico por x a la cuarta partido en 4. Y estos valores los vamos a reemplazar entre el 0 y el 4, porque nos están diciendo que el x va a ser 4. Y hacemos el cálculo. En este caso uno puede simplificar estos valores y solamente nos va a quedar como 4 elevado a la cuarta partido en 8 a la 3. Hacemos este cálculo. 4 elevado a 4 dividido en 8 a la 3 y nos queda que es 0.5. Por lo tanto, la probabilidad de que un trabajador trabaje más de 4 horas es de 0.5. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda o consulta? Ese 0,5, bueno, ¿tú se lo restaste 1 menos eso? O sea, como el complemento de eso, ¿no? Sí, acá me faltó esa parte, pero claro, sería 1 menos 0.5 y nos va a dar que igual que No, 0.5. Sí, gracias. gracias. No, a ti. Ya, súper. La pregunta número 3 nos dice lo siguiente. El tiempo en minutos de los estudiantes de la UAI que se demoran en llegar a la universidad oscila de forma uniforme entre 20 a 90 minutos. Acá específicamente nos están diciendo que la variable aleatoria va a tener una distribución uniforme. Siempre les van a decir generalmente que distribuye de forma uniforme o Poisson, exponencial. Acá como que es mucho más fácil identificar lo que les están preguntando, ¿ya? Entonces acá nos están diciendo que X va a distribuir uniforme entre 20 y 90, ¿ya? Esto va a tener una función, el f de x va a ser 1 partido en b menos a, que esto va a ser exactamente 1 partido en 90 menos 20, 1 partido en 70, ¿ya? Y esa va a ser la función que tiene dicha distribución. Nos dicen, si un alumno vive a 40 minutos de la universidad, ¿cuál es la probabilidad de que llegue tarde? Acá nos están diciendo que la probabilidad, nos están diciendo que 40 minutos es lo que se demora el niño, ¿cierto? Es lo que se demora. Si ya pasan 41 minutos, llega tarde. Y nos están diciendo de que la distribución oscila entre 20 y 90 minutos. Por lo tanto, la probabilidad de que va a llegar tarde van a ser 40, x y 90, ¿cierto? Si es que llega 40,01 minutos, 40,01 segundos, ya llegó tarde hasta los 90 minutos, ¿ya? Acá esta probabilidad es fácil de calcular, esta es más complicada, por lo tanto hay que hacer un pequeño cambio dentro de la probabilidad que nos están preguntando. En este caso va a ser la probabilidad de x menor o igual a 90 menos la probabilidad de los x menores o iguales a 40, ¿ya? Y acá ocurre lo mismo que les había mencionado anteriormente. Cada vez que no se considere como el número completo, cuando hagas dicho cambio, se va a considerar como menor o igual,
¿ya? De acá lo único que hay que hacer es calcular con las respectivas funciones cada uno de dichos valores, ¿ya? Con esto se realiza a partir de las funciones acumuladas. Entonces, la función acumulada de los x iguales a 90 se va a calcular como los x menos a partido en b menos a, ¿ya? En este caso, este es a y este es b. Por lo tanto, acá nos están diciendo 90 menos 20 partido en 90 menos 20 va a ser igual a 1, ¿cierto? Y acá en teoría esto como no va a tener incidencia porque claramente si el alumno se demora 90 minutos, sí o sí va a llegar tarde y la probabilidad de que llegue tarde a los 90 minutos va a ser 1, ¿ya? Versus, en este caso, la función acumulada a los 40 va a ser igual a, bueno, acá estaría a 40. Va a ser el mismo x menos a partido en b menos a. Acá va a ser 40 menos 20 partido en 90 menos 20. Esto nos da 20 partido en 70, lo que nos da un valor de 0.2857. Por lo tanto, si completamos estos valores de acá, 1 menos 0.2857, nos da una probabilidad de 0.7123. Por lo tanto, la probabilidad de que dicho alumno llegue tarde es de 0.7123. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O van bien? Súper. La pregunta B nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el tiempo medio de cierto alumno en llegar a la UAI? En este caso, para calcular el tiempo medio, sabemos que va a ser la esperanza, ¿ya? La esperanza en estos casos, cuando tiene distribución uniforme, va a ser A más B partido en 2. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es reemplazar los números. Sería A 90 más B que A que es 20 más B que es 90 partido en 2. Esto es igual a 110 partido en 2. Por lo tanto, el tiempo medio que tiene un alumno en llegar a la UAI va a ser de 51 minutos. ¿Bien hasta ahí? ¿Claro? Súper. La pregunta 4 nos dice lo siguiente. Con base en pruebas de gran alcance, el fabricante de una lavadora determinó que el tiempo I en años, antes de que se requiera una reparación mayor, está dado por una distribución exponencial de media 5. Los críticos, en efecto, consideran que el producto, esa sin tilde, es una ganga, si es improbable de que requiera una reparación mayor antes del 5º año. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Primero acá hay que definir exactamente lo que nos están pidiendo, ¿ya? Sabemos en este caso que el tiempo I, el tiempo se distribuye de forma exponencial, por lo tanto, I va a distribuir exponencial de parámetros lambda, ¿ya? Donde I es el tiempo de reparación. Es el tiempo de reparación. Nos están diciendo de que la distribución exponencial tiene media 5, ¿ya? Que tenga media 5 quiere decir que la esperanza de los X, la esperanza de los Y va a ser igual a 5, ¿ya? ¿Cómo se calcula la esperanza de los Y para un caso de distribución exponencial? ¿Alguien sabe? Es 1 partido en lambda, súper. Entonces 1 partido en lambda, en este caso va a ser igual a 5. Y como
y va a distribuir exponencial con parámetros lambda, hay que despejar este lambda. En este caso, hacemos el cambio despejamos la incógnita y nos va a quedar 1 partido en 5 es igual a lambda, por lo tanto lambda vale 0.2, ¿ya? Teniendo esto en consideración, podemos empezar a calcular el valor A, ¿ya? Acá nos están diciendo que los críticos en efecto consideran que el producto es una ganga si es improbable de que requiera una reparación mayor antes del 5º año. Por lo tanto, la probabilidad que nos están pidiendo va a ser I, que sea mayor a los 5 años, ¿ya? Acá nos están diciendo que sea antes del 5º año, por lo tanto, no considera específicamente que llegue hasta los 5 años. Pueden ser los 4 años con 364 días, ¿ya? Por ejemplo. Entonces acá hay que calcular la probabilidad. En este caso, a diferencia de las otras, como estamos trabajando a partir de distribuciones acumuladas, da lo mismo que no tenga el mayor o el mayor igual. Siempre, si tenemos esta función, o tenemos, o sea, esta probabilidad, o tenemos esta probabilidad, se va a calcular de la misma forma, ¿ya? ¿Por qué se calcula de la misma forma? Porque acá nosotros sabemos de cómo X va a distribuir de forma exponencial, cada valor de la probabilidad se calcula a partir de las distribuciones acumuladas. Ya en este caso, sabemos de que va a ser 0 si es que toma un valor que sea menor a los X, o sea, si X toma un valor menor a 0, y se va a calcular una función acumulada, que va a ser 1 menos Euler a la menos lambda X, si es que el X va a ser mayor o igual a dichos ceros, ¿ya? Y en este caso, no, porque te están diciendo en este caso que es improbable de que requiera una reparación mayor antes del 5º año, ¿ya? Entonces, si es que te están diciendo que la reparación, si puede tener una reparación menor al año 1, 2, 3, 4, pero que sea una reparación que sea mucho más compleja, que sea antes del 5º año, y por eso se pone que sea menor a los 5º una reparación cualquiera, y así va a ser el producto que valga una ganga, ¿cachai? ¿O no quedó esa parte muy clara? Sí, no, tal vez. Ya, súper. Entonces, dado que es esta la probabilidad y que siempre se va a calcular a partir de las probabilidades acumuladas, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores en la función, ¿ya? En este caso nos va a quedar como 1 menos Euler a la menos 0.2 por los 5 años, ¿cierto? Y lo único que tenemos que meter son los datos de la calculadora. Mentira, sí, ahí está bien. Y por lo tanto, este valor nos va a dar que es de 0.6321, ¿ya? Después la pregunta B nos está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra una reparación mayor después del 2º año? ¿Ya? Acá sí nos están diciendo de que sea una reparación mayor, entonces va a ser mayor a los 2 años. En el caso anterior te estaban diciendo de que era una reparación que sea improbable una reparación mayor antes de los 5 años. Por eso se escribía de dicha manera, pero como ahora nos están diciendo que sea mayor, una reparación mayor después del 2º año, acá son mucho más específicos en lo que te preguntan y claramente va a ser la probabilidad de I mayor a los 2. ¿Ya? En este caso, nuevamente, habría que reemplazar los valores en la fórmula. Sin embargo, acá hay que hacer un cambio, que hacer 1 menos la probabilidad de los I menores o iguales a 2. ¿Ya? Acá tienen que darse cuenta de algo. Perfectamente, si nosotros utilizamos esta formulita que está acá, nos va a dar que es 1 menos, y acá hay que utilizar estos valores de acá,
que sería 1 menos Euler a la menos lambda x. Si así despejamos dichos valores, este se cancela y el Euler va a quedar positivo, ¿ya? Por lo tanto, perfectamente pueden llegar a calcular la probabilidad de que sea mayor simplemente a partir del Euler, y no se tienen que dar toda esta vuelta un poco más larga, ¿ya? Porque les va a dar el mismo valor. En este caso, como ya les había dicho, solamente hay que reemplazar, va a ser Euler a la menos 0.2 por 2, y este valor nos da de 0.6703. ¿Alguna duda o consulta? Sí, Súper. yo no entendí de dónde sacaste el 1 menos Euler. Ya mira, voy de nuevo. Acá nosotros tenemos esta probabilidad, ¿cierto? Y es muy difícil calcular esta probabilidad porque te están diciendo que el número sea mayor a 2, entonces puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 100, ¿ya? Y uno no puede calcular todas esas probabilidades porque te vas a demorar infinito, ¿ya? Para poder hacer este procedimiento un poco más fácil, lo que generalmente uno hace es el 1 menos la probabilidad de los i menores o iguales al número que uno está buscando, ¿cierto? Acá hay que ir reemplazando en consideración a la fórmula que tenemos, ¿ya? En este caso va a ser 1 menos, y la probabilidad de los i menores a 2 se calcula a partir de la función acumulada, ¿cierto? Entonces, los valores se reemplazan a partir de esta parte de la fórmula. Y va a Pero ser 1. esa función acumulada, eso es lo que no entiendo dónde aparece. Ah, ya, es que cuando estamos trabajando en variables aleatorias continuas, generalmente uno siempre va calculando las probabilidades a partir de las funciones acumuladas, ¿ya? Mira, dame un segundo. Por ejemplo, en la ayudantía 5, acá nosotros estábamos hablando, pucha, no se los anoté, creo. Pim, pirim. Vamos a ver la ayudantía 6. Ya, mira. Acá, por ejemplo, en la ayudantía 6, yo mencionaba de que va a estar la función, que generalmente a uno se lo dan o uno lo puede calcular, y va a estar la función acumulada, ¿ya? Siempre que uno tenga que calcular las probabilidades, lo va a hacer a partir de las funciones acumuladas, ¿ya? Porque si hacemos como los gráficos, siempre va a ser una variable continua que no va a tener como distintos valores, siempre va a ser como va a ir avanzando, va a tener esta forma, lo que sea, ¿ya? Cada probabilidad se calcula a partir de la función acumulada. Acá, por ejemplo, tenemos la distribución uniforme y en la función exponencial se calcula de dicha manera, ¿ya? En la distribución en esta, la densidad, también uno calcula las probabilidades a partir de la función acumulada, que es la que calculamos a partir de la integral, ¿cierto? Entonces, para la función de densidad, para la distribución uniforme y para la distribución exponencial, uno siempre va a calcular las probabilidades a partir de la función acumulada. Entonces, este es como el valor que uno tiene que reemplazar dentro de los otros valores. ¿Cachai ahí un poco mejor? Sí, sí, perfecto, es que no había estudiado esa parte. Por Ya, eso lo súper. entendía. Sí, no hay Gracias. problema. Y entonces, como había mencionado, hay que solamente reemplazar estos valores y te va a quedar 1 menos Euler a la menos lambda x, ¿cierto? Pero si uno hace 1 menos 1, te da 0, ¿cierto? Y menos 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 va a ser positivo, Euler positivo. ¿Ya? Y lo que estaba mencionando acá es que si es que ya la función te aparece que va a ser mayor a un número, te puedes saltar esta parte de escribir 1 menos la probabilidad como del complemento, ¿cierto? Y solamente escribir el Euler al tiro, solamente en los casos que tenemos esta función de exponencial, ¿ya? Y por eso solamente llegábamos al Euler y con el Euler uno podía calcular el resultado, es decir, solamente con esta parte.
Bueno, y este valor nos daba que era 0.6703. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda o consulta? Pongan bien, súper. Ya, y la última pregunta que nos dice lo siguiente. La duración de un cierto modelo de batería tiene una distribución exponencial. Se sabe que la media es de 5.500 horas. El fabricante de las baterías debe informar cuál es la duración de estas baterías. ¿Qué duración debería informar si se requiere que la probabilidad de una batería concreta viva más que la duración informada de 0.97%? Acá lo que nos están diciendo es cuál es la probabilidad que debería informar la persona para que el valor de dicha probabilidad sea de 0.97, ¿ya? Y nos están diciendo que viva más, por lo tanto, X tiene que ser mayor a un número que nosotros debemos buscar para que eso sea 0.97, ¿ya? Otro punto a considerar que nos están diciendo de que la media es de 5.500 horas. Por lo tanto, no tenemos el parámetro de lambda 100% definido, ¿ya? Como tenemos la media de las horas y que la media son las 5.500 horas, el lambda hay que despejarlo. En este caso era 1 partido en lambda, van a ser las 5.500 horas. Por lo tanto, lambda va a tener un valor de 0.00018, ¿ya? En este caso, como nos están diciendo la probabilidad que sea mayor a los C, tenemos, entre comillas, dos formas de realizarlo. Ya tenemos la forma más latera, que va a ser 1 menos la probabilidad de los X menores o iguales a C, y que esto sea igual a 0.97, o la versión 2, que es solamente calcular el Euler a la menos lambda por X, que sea igual a menos 0.97, ¿ya? ¿Por qué esa función? Porque si nosotros después utilizamos la función acumulada en dicho caso, nos va a quedar acá 1 menos Euler a la menos lambda X, ¿cierto? Cualquiera de las dos opciones te va a llevar al mismo camino. En este caso, como en verdad si ya sacamos esto y menos con menos es positivo, Euler a la menos lambda X debe ser igual a menos 0.97. Acá hay que utilizar el logaritmo natural. Ya el logaritmo natural que se aplica para ambos lados nos va a eliminar este Euler, pero nos va a quedar con el menos lambda X, o en verdad más que X es el C. Lambda C, y esto igual va a ser al logaritmo natural de 0.97, ¿cierto? Calculamos el logaritmo natural de 0.97, en este caso es menos 0.03. El lambda, el valor ya lo tenemos, sabemos que es 0,00018 por C. Dividimos el menos 0,0018 dividido en este 0,3, nos va a quedar como menos 0.03 partido en menos 0.00018. Y finalmente nos queda que el valor de C va a ser igual a 0.03 dividido en 0.00018. 1.66.67 en este caso son horas. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado acá en este caso sería la duración que debería tener la batería para que esta duración sea igual, de la probabilidad sea igual a 0.97, son 166.67 horas. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? ¿O van bien? Súper. En este caso, bueno, en todos los casos, si después ustedes quieren desarrollar la ayudantía con R, posiblemente los decimales les den distintos, porque acá solamente, en este caso, por ejemplo, consideramos 2 decimales y
5 decimales, ¿ya? R te va a considerar todos los decimales, por lo tanto los números pueden diferir un poco, pero si después hacen este mismo ejercicio solamente con los decimales propuestos, les van a dar los mismos valores, ¿ya? Eso para que lo tengan en consideración. Bueno, esto fue la ayudantía de hoy. Si es que tienen alguna duda o consulta, me las pueden hacer y voy a quedar atenta para después ayudarlos durante la semana si es que tienen dudas para el control.